Vamos a elaborar un espectro de diseño para una estructura de categoría ordinaria ubicada en la ciudad de Guatemala, del departamento de Guatemala. Primero tenemos que recordar que un espectro de diseño es una herramienta que nosotros usamos en ingeniería sísmica o ingeniería civil, ingeniería estructural. Además, esta gráfica muestra la máxima respuesta que puede tener una estructura en temas de aceleración espectral, velocidad o desplazamientos, cuando esa estructura pues está sometida a un sismo de diseño. Todo esto en función del periodo natural de vibración y también de la amortiguación que nos proporciona la estructura con base en sus materiales. Para comenzar a trabajar el espectro de diseño, primero tenemos que colocar aquí algunos datos importantes que nos va a servir para utilizar las normas guatemaltecas, que en este caso pues son las que nos gobiernan en este espectro. Nosotros vamos a utilizar la norma de seguridad estructural para Guatemala, NSE2, cuyo énfasis es en las demandas estructurales y condiciones de sitio. Esta es la edición de 2024, ya que pues es la última edición vigente. Anteriormente teníamos la edición 2018 con una actualización al 15 de julio de 2020. Sin embargo, esta normativa ya tiene las actualizaciones últimas válidas para el territorio guatemalteco. Así que si nos vamos al índice, en el capítulo 4 aparecen los aspectos sísmicos a considerar, y de aquí en adelante pues nosotros vamos a construir nuestro espectro de diseño. Es un espectro de diseño porque pues es una envolvente que nos proporciona el comportamiento sísmico de la estructura, ¿no? Muy bien. Para comenzar, nosotros vamos a determinar el índice de sismicidad. El índice de sismicidad está en función del municipio y departamento en el cual está ubicado el proyecto. Para esto, pues nosotros ya hemos empezado acá a determinar que pues el municipio en el que está pues, es Guatemala, el departamento también va a ser Guatemala. Así que al utilizar la norma, nosotros tenemos que dar un índice de sismicidad. Y esto es, como lo dice la norma, necesario para diseñar la obra o edificación. Y nos dice pues qué tan amenazada de forma sísmica está la región en la que vamos a construir nuestro proyecto. Vamos a ir al anexo de la norma. Es el anexo A, que es donde aparece el listado de amenaza sísmica y también la velocidad básica del viento por municipios, pero la velocidad básica del viento no la vamos a usar, ya que esto se usa para el cálculo de presiones por carga de viento. Vamos a ubicar aquí por departamentos al departamento de Guatemala. Listo. Y también tenemos el municipio de Guatemala, así que estamos por acá en el municipio 79 y tenemos varios tipos de suelo. Tenemos un suelo tipo A, B, C, BC, CD, D, DE, E, que es el último. Anteriormente no teníamos las combinaciones BC, CD ni DE, pero en esta última actualización hay que considerarlas. Para determinar el tipo de suelo, nosotros necesitaríamos un informe de un estudio geotécnico realizado en el sitio en el cual se va a desarrollar el proyecto. Sin embargo, dado que este es un ejemplo académico, voy a utilizar por el momento un suelo tipo C. Estoy eligiendo al azar por el momento este suelo. Así que para la ciudad de Guatemala, nosotros tenemos en este caso estos datos, estos parámetros para el suelo tipo C, que son los que yo voy a utilizar. Sin embargo,
por el momento me está interesando el índice de sismicidad, que es 4.1 para la ciudad de Guatemala. Entonces empezamos colocando acá que es 4.1, no sin antes recordar que la categoría a la cual pertenece nuestra edificación es ordinaria. ¿Sí? Por eso dice acá, una estructura de categoría ordinaria. Eso es importante porque eso también está en función de la ocupación y la carga de ocupación que tendrá nuestra estructura. Por el momento no estamos profundizando en los temas de categoría, pero podríamos hacerlo en un próximo video. Muy bien, entonces el índice de sismicidad ya lo tenemos en 4.1. Todavía no hemos llegado a la parte del SCR y S1R, pero vamos a copiar esta información ya que la tenemos aquí a la mano. Entonces el valor de SCR ya lo vamos a definir. SCR y S1R. Y también tenemos por acá el valor de TL. Vamos a definir cada uno de ellos en un momento. SCR es 1.52 y S1R es 0.56. El valor de TL es 2.49. Muy bien, esto es segundos, es un tipo de periodo y esto pues, es un tipo de aceleración, así que vamos a ponerlo en términos de G, ya vamos a explicar por qué. Bueno, voy a regresar al capítulo 4. Listo. El índice de sismicidad ya lo tenemos ubicado aquí de forma general. Lo tenemos desde 2 a 4, sin embargo hay algunas variaciones entre estos dos límites. Incluso sobrepasan a 4 de acuerdo con el mapa de zonificación sísmica que aparece por acá, en esta parte. El mapa también indica que va de 2 a 4, pero extiende un poquito más, ya que llegamos hasta 4.2 en la zona de subducción en las costas de Guatemala. Bien, a partir del índice de sismicidad definido, pues vamos a definir también el nivel de protección sísmica. Y el nivel de protección sísmica está en función de la categoría de la obra y el índice de sismicidad que ya hemos tratado. Entonces vamos a colocar por acá el nivel de protección sísmica. Para este caso está dada por una de las letras de A hasta E. Nuestra categoría es ordinaria. El índice de sismicidad es 4.1, pero lo vamos a tomar como 4. En este caso nos corresponde un nivel de protección sísmica D. Entonces vamos a regresar por acá. D. Además, nosotros tenemos otra información importante, la probabilidad de exceder el sismo de diseño. Esta probabilidad de exceder el sismo de diseño es útil porque nos va a permitir calcular un factor llamado KB que nos proporciona el ajuste para el tipo de sitio en el cual nosotros estamos ubicados. Bien, en este caso nos corresponde una probabilidad de exceder el sismo de diseño de 10% en 50 años. Podríamos profundizar un poco más en esto en un próximo video. Pero por el momento, pues esta información es la que nos sirve para elaborar el espectro. Muy bien, ya que tenemos entonces el índice de sismicidad, el nivel de protección sísmica y también la probabilidad de exceder el sismo de diseño, entonces nos corresponde ir a la clasificación del sitio.
La clasificación del sitio, como lo mencioné hace un momento, está en función del estudio de suelos que se haga en el sitio. Y para este caso, pues estamos utilizando un suelo de clasificación C, de acuerdo con la norma. Muy bien. Además, nosotros vamos a tener también un tipo de sismo, ya que tenemos la información preliminar. Vamos a colocar el tipo de sismo que nosotros tenemos que usar para el diseño. Para esto ya vamos a empezar a hablar acerca de la carga sísmica para el diseño estructural. Y nosotros recordamos que tenemos un 10% de probabilidad nominal de ser excedido en un periodo de 50 años, o de exceder el periodo en un periodo de 50 años. En este caso, nosotros tenemos un sismo básico. Además dice que pues este sismo básico se utilizará para obras ordinarias o donde lo permitan las disposiciones de las normas NSE 3, 4, 5 y 7. U otras normas NSE 7 en general, ¿verdad? Porque está el 7.9 y el 7.4. No nos corresponden los otros porque sismo severo es para un 5% de probabilidad nominal de ser excedido en un periodo de 50 años. Extremo, cuando se tiene un 2% de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años. Y también tenemos el sismo mínimo, que para este momento no aplica. Podríamos abordar esto un poquito más a detalle, pero no es el objetivo de este video. Entonces tenemos el sismo básico. Sin embargo, voy a escribir así: sismo básico u ordinario, ya que más adelante la norma también le cambia el nombre a ordinario, sismo ordinario. Muy bien, vamos a empezar con los espectros genéricos de diseño. En este caso pues tenemos que definir los parámetros básicos y ya tenemos aquí el valor de SCR y S1R que aparecen también en el anexo A que ya hemos tomado. Así que todo esto está en función de la zonificación sísmica para Guatemala. Y pues antes de empezar, ahora sí vamos a definir esta como la aceleración espectral de periodos cortos en roca. Y esta es la aceleración espectral para periodos de 1 segundo en roca. ¿Sí? Estos, llamémoslo así, que es una forma de porcentaje del valor de G, que para nuestros fines G puede ser 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, o 980 centímetros sobre segundos al cuadrado, o incluso podría ser en pies, ¿verdad? Pero va a ser la cantidad de veces que nosotros estamos tomando la aceleración gravitacional. Y pues ya tenemos para periodos cortos menores a 1 segundo, y también tenemos para periodos de 1 segundo. Muy bien, ya que tenemos esa información, todavía no hemos definido el valor TL, lo vamos a hacer en un momento. Pues vamos a empezar a calcular los periodos de vibración. Primero tenemos un periodo TS que separa los periodos cortos de los largos. Entonces podríamos decir que este es un periodo de transición de periodos cortos a largos. Entonces vamos a ponerlo por acá. Esto está en segundos. Vamos a poner el nombre. Entonces es la división de la aceleración espectral de periodos de 1 segundo en roca entre la aceleración espectral de periodos cortos en roca. Entonces el 0.56 que obtuvimos en el anexo A entre el 1.52 también del anexo A. Esta es la información. También tenemos otro tipo de periodo que es el T sub 0. Y ese T sub 0 es el periodo que me permite definir al inicio
de la meseta de periodos cortos del espectro. Vamos a poner esa información por acá y vamos a agregar T sub 0. Esto está en segundos también, así que bien. El T sub 0 se define como el 2% del TS que ya tenemos, ¿no? Perdón, el 20% del TS que ya tenemos. Muy bien. Basándonos en toda esta información, pues ya podemos continuar con la definición de TL. Este periodo TL se conoce también como el periodo de transición a desplazamiento constante. En algunos casos también se le llama periodo del largo de control. Cualquiera de las dos. Regularmente usamos la primera. Periodo de transición a desplazamiento constante. Esto significa, o bueno, podemos interpretarlo también como un periodo estructural en donde el espectro de diseño pasa de estar controlado por la aceleración a estar controlado por el desplazamiento. Ahora, si nosotros continuamos con el recorrido en la norma, tenemos que definir al factor KD. Y este es uno de los factores que me va a permitir continuar con el nivel de protección sísmica, ya que nosotros habíamos definido también a nuestro tipo de sismo, que es un sismo ordinario o sismo básico, con un 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años. Aquí no estamos especificando el periodo de retorno, pero lo podríamos hacer. Y corresponde un factor de KD para este tipo de sismo ordinario de 0.66. Entonces vamos a escribir por acá el factor KD. Recordemos que estas normas de NSE están basadas en ASC, así que aquí hay un comentario en donde nos confirma pues esto que estamos mencionando. Basándonos en esta norma ASC diagonal CI 7-22, los factores KD están tomados no exactamente como un 0.66, sino como un 2/3, ¿no? Pero en este caso vamos a quedarnos con lo que estipula la norma. Ahora, si nosotros continuamos, vamos a calcular el SCD y el S1D. El valor de SCD es el factor KD por la aceleración espectral para periodos cortos en roca, y el S1D es el factor KD por la aceleración espectral para periodos de 1 segundo en roca. También las unidades de medida van a ser en G. Listo. ¿Sí? Y esta es la aceleración espectral de periodos cortos de diseño, de la aceleración espectral de periodos de 1 segundo de diseño. Ya no puede ser en roca, ¿no? Sino ya es de diseño, ya está ajustado por el nivel de protección sísmica de nuestro proyecto.
Bien, finalmente ya tenemos toda esta información, no estamos profundizando en cada una, podremos hacerlo. Pero ahora pues nos corresponde elaborar nuestra gráfica. Necesariamente la gráfica tendríamos que hacerla. Sí, podríamos simplemente enfocarnos en ver cómo está la meseta, las partes en donde empieza a disminuir en periodos largos y una transición a desplazamientos constantes, pero podríamos incluso quedarnos únicamente con una tabla de valores. Sin embargo, en este caso vamos a hacer los dos. Vamos a trabajar con una tabla de valores, construyendo esta función, que esta es una función definida a trozos. Primero nosotros tenemos la primera región, en donde los periodos que tenemos que considerar tienen que ser menores al t sub 0. ¿Sí? Al t sub 0, recordemos que es el periodo de inicio de meseta. Así que vamos a comenzar haciendo una tabla de valores que t va a estar en segundos. Estos periodos van a estar en segundos. Y también tenemos ese a, que es la aceleración espectral, en función de t, que también va a estar en unidades de medida de g. Muy bien, entonces toda esta información va a estar acá. Vamos a empezar con un tiempo 0 y lo vamos a aumentar en 0.1. En 0.1 vamos a revisar, los periodos llegan hasta 2.49, entonces podríamos llevar toda esta información hasta 2.5, 2.6, o podemos llevarlos a 3 incluso, para ver esa transición en 2.49. Bien, basándonos en estos datos ya tomados no tan arbitrariamente, empezamos a colocar la información. Así que esta es una función por partes o definida a trozos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir una condicional. Decimos sí. Yo tengo en español mi hoja de cálculo, pero de forma similar podemos utilizarlo en la versión de inglés. Si el periodo de nuestra tabla de valores es menor que el t sub 0, este t sub 0 pues es el periodo que define el inicio de meseta, lo vamos a fijar, y para fijarlo estoy presionando la tecla F4 una vez, listo, coma. Si esa parte se cumple, entonces necesito que me calcule esta primera sección, que es una línea recta. ¿Por qué digo que es una línea recta? Porque pues t es variable, todos los demás son constantes, y al ser t variable y con un exponente 1, pues va a ser una línea recta. Es el valor SSD 1.0032 y lo vamos a fijar para que no se mueva cuando yo copie todo este código hacia todas las demás celdas de la tabla. SSD lo estoy fijando con F4 por, abrimos paréntesis, escribo 0.4 más 0.6 por el valor de t, que es el periodo variable. Lo encuentro en la celda B28, que está oculta, no la puedo ver, pero la tengo aquí al lado izquierdo. B28 entre el valor de t sub 0, y ese t sub 0 pues es una cantidad fija, entonces vamos a seleccionar por acá, lo vamos a fijar y cerramos. Con esto pues ya tenemos la primera parte. Bien, recordemos que estamos en una función en una fórmula de condicionantes. Entonces yo necesito colocar el valor falso. Ya terminé con el valor verdadero. Entonces, si se cumple que el periodo es menor que t sub 0. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple? Si no se cumple, pues tenemos dos límites. Entre que nuestro periodo ahora está entre t sub 0 y entre ts. Muy bien, entonces ahora, si esto se cumple,
necesitamos colocar únicamente el valor de SSD. Sin embargo, todavía no se termina ahí porque nos faltan dos partes, así que nuevamente vamos a colocar un nuevo condicionante. Sí, otra vez. Y ahora necesito agregar estos dos. Entonces vamos a colocar una prueba lógica, pero la prueba lógica va a ser de esta forma. Y abrimos paréntesis y voy a agregar dos valores lógicos que se tienen que cumplir al mismo tiempo, porque pues, es una desigualdad, ¿no? Si t sub 0 primero es menor o igual que t, entonces si t sub 0, recordemos que t sub 0 está en B28, que no lo puedo ver porque está ocultándose por el código. B28 es menor o igual, podríamos escribir así, o solo menor, ¿verdad? Perdón, t sub 0 lo vamos a fijar, y eso es menor o igual que lo que yo tengo en B28, que es el periodo variable. Coma, esa es la primera parte. Ahora la segunda parte es esta. Entonces repito, es mi periodo variable, que es B28, la celda B28, es menor o igual a la expresión o la cantidad que tenemos en TS, que es 0.368. Lo fijamos con F4. Listo. Entonces cerramos, porque ya terminé de dar la función lógica. Entonces si eso se cumple, entonces vamos a escribir aquí el valor verdadero, y el valor verdadero es el valor de SSD, y el valor de SSD es 1.0032. Lo fijamos. Listo, coma. ¿Qué pasa si no se cumple eso? Si no se cumple eso, entonces tengo que colocar la siguiente parte, y otra vez tengo que nuevamente escribir un nuevo condicionante y digo, bueno, sí, y otra vez tenemos una desigualdad doble, así que empiezo con la primera parte, y si TS, ahora si TS aquí, y lo fijo, es únicamente menor que lo que yo tengo en B28, que es el periodo variable, coma, y al mismo tiempo lo que tengo en esa celda B28 es menor que el valor TL, y TL es 2.49, así que lo voy a fijar. Cerramos, ya tengo la prueba lógica, coma, y ahora tenemos el valor sí verdadero. Entonces, si eso se cumple, tiene que suceder que S1D es sobre T, es el valor que tiene que calcular Excel, S1D, y para esto tenemos por acá S1D 0.3696 entre el periodo variable que nosotros tenemos, que es en la celda B28, pero también eso en la mayoría de los casos tiene que ser menor o igual que el valor de SSD, es decir, el valor de S1D que tengo por acá, 0.3696, al dividirlo dentro del periodo, tiene que ser más pequeño que 1. Bueno, ya lo vamos a platicar, pero para la mayoría de los casos, esto se va a cumplir automáticamente. Muy bien, entonces ya tenemos esta primera parte. Si la desigualdad se cumple, tenemos esto. Pero si no se cumple, entonces ya no necesitamos agregar ninguna otra condicional, porque si no se cumple, pues ya solo tenemos que calcular la expresión última de esta función cuando pues el t variable o el periodo variable es mayor que el TL, que es el definido por la norma. Entonces tenemos el valor de S1D, lo vamos a fijar por el valor de TL, y el valor de TL es 2.49, que también voy a fijar, y esto lo voy a dividir entre el valor del periodo, que es variable, 28 al cuadrado. Cerramos. Bien, ya terminamos de escribir toda la función. Entonces cerramos la última condicionante que habíamos escrito.
Después cerramos la penúltima condicionante y cerramos la primera. Y listo. Una cosa importante es que yo estuve usando comas. Entonces siempre hay que revisar que nuestra hoja de cálculo pues esté definida así, porque probablemente esté definida con puntos y comas o 2 puntos. Hay que revisar. Bueno, hacemos doble clic en la esquina inferior derecha y ya tenemos nuestro espectro para cada periodo definido. Y vamos a hacer una gráfica, o vamos a insertar una gráfica que contenga toda esta información. Bien, entonces yo ingresé un gráfico de dispersión con líneas rectas y marcadores vacío. Así que lo que voy a hacer es editar este gráfico. Vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregar una nueva serie. Aquí vamos a colocar espectro de diseño. Y para los valores X vamos a colocar los valores del periodo. Podríamos incluso usar un paso más pequeño, es decir, no 0.1 entre los números, sino más pequeño, más grande. Ahora los valores Y. Los valores Y van a ser las aceleraciones espectrales obtenidas. Y listo. Entonces nosotros aquí ya tenemos la forma del espectro de diseño. Basándonos en esto, pues ya podemos extender un poquito más la información en el gráfico. Podemos colocar títulos en los ejes. Aquí recordemos que es la aceleración espectral en función del periodo, en términos de la aceleración gravitacional. Y también tenemos el periodo en el eje horizontal. Posiblemente no se vea con mucha claridad el punto en donde empieza a tener desplazamientos constantes, pero más o menos es por acá, ¿verdad? Más o menos es por acá en donde termina de existir un comportamiento inverso, que es 1 sobre t, y empieza a tener un comportamiento un poquito más importante o pronunciado, que es 1 sobre t cuadrado, ¿verdad? Recordemos que esta última parte está gobernada por esta expresión que está sobre t cuadrado, que es el inverso cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos el espectro de diseño. Si nosotros quisiéramos cambiar de municipio y dirigirnos a alguno otro, por ejemplo, que sea uno un poquito diferente, que sea Petén, Santa Ana, con un índice de sismicidad de 2. El municipio es de Santa Ana, en el departamento de Petén. No vamos a cambiar por el momento la categoría, únicamente el índice de sismicidad, que en este caso es 2. Vamos a cambiar el nivel de protección sísmica en un momento. Vamos a cambiar el SCR. Voy a utilizar el mismo tipo de suelo, C. Tenemos 0.62. 0.62. LC1R 0.23. El valor de TL es 4.07. Listo. Y luego voy a regresar a la parte superior, al capítulo 4, en donde tenemos que definir al nivel de protección sísmica. Y nuestro índice de sismicidad es 2 ahora. Para una hora ordinaria tenemos B. ¿Sí? Entonces el nivel de protección sísmica ahora es B. La probabilidad de exceder, otra vez el sismo diseño, es el mismo, 10 por 150 años.
y por tanto pues el valor de KD no va a cambiar, así que pues ya tenemos nuestro espectro para el municipio de Santa Ana, ¿verdad? En el departamento de Petén. Si nosotros hacemos una modificación y ponemos que es importante, si vamos a tener un cambio en el nivel de protección sísmica. Si es importante, el nivel de protección sísmica sigue siendo B, pero la probabilidad ya cambia a 5% en 50 años. Entonces aquí sería 5% en 50 años. Y ahora sí, el factor KD se modifica. Y al modificarse el factor KD, vamos a tener un sismo severo, ya no es ordinario, y con un factor de 0.80. 0.80, este ya es un sismo severo, y al ser un sismo severo, pues nuestro espectro ya sufre un cambio, ¿verdad? Si quisiéramos ver un poco más a detalle la meseta del espectro, podemos cambiar el paso y colocar la mitad, y para esto pues vamos a tener esta forma del espectro, donde ya tenemos una forma un poquito más rectangular, pues al inicio. Sin embargo, vamos a regresar a la ciudad de Guatemala. La categoría es ordinaria, el índice de sismicidad es 4.1, el nivel de protección sísmica es D, para un 10% de probabilidad de que sea el sismo de diseño de 50 años. El sismo es básico u ordinario, ya lo habíamos definido. El valor de SCR y S1R, que ya lo teníamos por acá. Vamos a ir rápido para un sitio tipo C, 1.52. 0.56 y 2.49. El factor KD 0.66. Y bien, entonces ya tenemos el espectro listo. Y una última modificación que podríamos agregarle a nuestro espectro, bueno, a la gráfica y a la tabla, es considerar estos periodos, introducírselos manualmente. Es decir, nosotros podríamos decir por acá, bueno, voy a regresar a un paso de 0.1. Que para periodos de 0.368, que estamos más o menos entre estos dos, yo podría agregar ese periodo aquí, 0.368, que este es el T sub S, que es el periodo en donde empieza a existir una transición entre periodos cortos y largos, ¿verdad? También tenemos el 0.074, que es justo antes del 0.1, entonces vamos a agregarlo. Tenemos por acá T sub 0 y vamos a agregar este también. También tenemos el valor de TL, que es 2.49, entonces eso está por acá entre estos dos periodos. Vamos a copiarlo, el T sub L, y ahora sí podemos continuar con nuestro espectro normal. Listo. Pero vamos a extender bien nuestra selección. Estamos bien. Muy bien, entonces podríamos incluso marcar con otro color, pero bueno, acá se ve
Si pongo mi cursor, ya tengo el valor del periodo T sub 0, que es donde inicia la meseta. Después tengo el valor de T sub S, o el periodo en donde comienzan los periodos largos. Terminan los cortos y empiezan los largos. Los largos empiezan con una variación igual al inverso. Y después empiezan con una variación por acá, que no sé si se logra ver bien, pero es de 2.49 y empiezan los desplazamientos constantes. Además, si queremos completar toda esta información, podemos regresar una última vez al capítulo 4 y podemos calcular, después de haber hecho el espectro, la aceleración máxima del suelo, pero más importante, la componente vertical del sismo diseño. Pues esas dos cantidades son útiles cuando nosotros necesitamos hacer una combinación de cargas en donde exista una componente vertical, o sea, útil o necesario incluir una componente vertical del sismo de diseño. La aceleración máxima del suelo y la aceleración vertical de diseño. Este es el 40% del valor SCD. Y este es el 20% del valor SCD. Todo esto también en términos de G. Y listo. De esta forma nosotros obtenemos el espectro de diseño determinístico, ya que para estas últimas actualizaciones de norma el espectro es determinístico.